El bochorno de la tarde de agosto se aferraba a Marbella, envolviendo las laderas de la Sierra Blanca en una bruma dorada. Yo, Sofía, observaba la escena desde el ventanal de nuestro ático, viendo cómo las primeras luces de Puerto Banús comenzaban a parpadear, sus reflejos temblando sobre el oscuro terciopelo del Mediterráneo. En mi mano, una copa de albariño ya había perdido su frío, y en mi alma, una inquietud familiar comenzaba a crecer. Javier llegaba tarde otra vez. Su partida rápida de mus con los amigos se había convertido en un ritual con un final impredecible. Sus amigos eran un séquito heterogéneo de juniors y hombres de negocios de dudosa reputación, todos orbitando alrededor de Ricardo Vargas, un hombre al que apodaban el Lobo. Un depredador con la fortuna y la falta de escrúpulos para respaldar su leyenda. Y Javier, mi Javier, con su eterna necesidad de demostrar que pertenecía a esa manada, a menudo perdía la cabeza y, lo que era peor, el dinero que no teníamos. Esta noche, la partida era en la finca de Ricardo, en las colinas de Benavís. Desde las 8, su teléfono me enviaba directamente al buzón de voz. La ansiedad se transformó en una fría y afilada irritación. Dejé la copa con un chasquido sobre la mesa de mármol y me enfrenté a mi propio reflejo en el cristal oscuro. La mujer que me devolvía la mirada parecía cansada de esperar. Basta de ser la niña buena, Sofía. Con una nueva determinación, me dirigí al vestidor. Mi elección fue instintiva, casi una declaración de guerra. Un vestido lencero de seda color perla, sostenido por tirantes tan finos como hilos de plata. La tela era un susurro frío contra mi piel, fluyendo con cada uno de mis movimientos, creando un juego de luces y sombras que insinuaba más de lo que mostraba. Era modesto en su corte, pero la forma en que se adhería a mis caderas y se deslizaba por mis muslos al caminar era una promesa silenciosa. Para mis pies, elegí unas sandalias de tacón de aguja de Manolo Blahnik, un regalo de tiempos más felices. Me obligaban a erguir la espalda, a moverme con una cadencia deliberada y femenina. Unas gotas de mi perfume favorito, con notas de jazmín y neroli, y estaba lista. No iba a montar una escena. Solo iba a recoger a mi hombre y llevarlo a casa. En silencio. El taxi me llevó por la autopista, dejando atrás el brillo de la ciudad. La urbanización privada nos recibió con un silencio opresivo y muros altos coronados con bugambillas. Encontré la villa de inmediato, era la única de la que emanaba una música lounge apagada y el murmullo de risas masculinas. Crucé la cancela de hierro forjado, que estaba abierta. Varios coches de alta gama, incluyendo el BMW de Javier, estaban aparcados en el camino de entrada. La pesada puerta de roble tallado cedió sin que tuviera que llamar. Dentro, en un espacioso salón con una chimenea de piedra, reinaba la penumbra y el denso aroma de puros cubanos. 5 hombres estaban sentados alrededor de una gran mesa de póker. Mi Javier, pálido y con los hombros caídos, y otros 4, presididos por Ricardo. Ricardo, repantigado en un sillón de cuero como un rey en su trono, parecía el dueño absoluto de la situación. Su sonrisa depredadora y su mirada intensa se clavaron en mí al instante, recorriendo mi vestido sin ninguna ceremonia, deteniéndose en mis clavículas y en la línea de mis caderas. Sofía, qué inesperada delicia, dijo con su voz de barítono, que era como el terciopelo rozando el acero. No hizo el menor ademán de levantarse. Justo hablábamos de tu campeón. Digamos que esta noche la suerte no ha estado de su lado. Javier levantó una mirada culpable hacia mí y la dejó caer de inmediato, derrotado. Me acerqué a la mesa, ignorando a los demás. Olía a brandy caro y a fracaso. Javier, nos vamos a casa, dije en voz baja pero firme. Ricardo soltó una risa suave. Me temo que no es tan sencillo. Verás, tu novio ha perdido mucho, muchísimo. Una suma que, si no me equivoco, no posee. Hizo una pausa, saboreando mi tenso silencio. Las miradas, empecemos, dijo Ricardo con una pereza estudiada, recostándose de nuevo en su sillón. Su voz era la única que rompía el silencio.
Las reglas son sencillas, Sofía. Sirves a cada uno, lentamente. 4 dedos de brandy en cada vaso. Ni uno más, ni uno menos. Y empiezas por el perdedor. Su barbilla señaló a Javier. Fue un golpe bajo, diseñado para herir. Obligarme a comenzar el ritual de la humillación con el hombre por el que estaba allí. Me acerqué a Javier con pasos lentos y medidos, evitando su mirada, y tomé su vaso vacío. Mis manos temblaban ligeramente y un miedo irracional a que el pesado cristal se me resbalara y estallara en 1000 pedazos me atenazó la garganta. Incliné la licorera y observé cómo el chorro ambarino caía en el vaso. El sonido, en aquel silencio sepulcral, pareció un estruendo. Dejé el vaso frente a él. Ni siquiera se movió. El siguiente era un tipo llamado Mateo. Me dedicó una sonrisa torcida y me guiñó un ojo. Fingí no darme cuenta. A su lado se sentaba otro hombre, Alejandro, cuyo nombre no conocía. Me observaba en silencio, con una curiosidad descarada y analítica. Solo uno de ellos, un hombre llamado Leo que estaba sentado un poco más apartado, desvió la mirada cuando me acerqué. Gracias, susurró cuando dejé su vaso en la mesa. En su voz no había burla, solo una nota de incomodidad. El último era Ricardo. Cuando me acerqué, se echó hacia atrás, cruzó las piernas y me miró fijamente. Su mirada no era la de un hombre que admira a una mujer, era la de un coleccionista evaluando una pieza nueva y valiosa. Llené su vaso y, cuando iba a dejarlo en la mesa, su mano cubrió la mía de repente. Su palma era grande, cálida y seca. El contacto fue como una descarga eléctrica. Tienes unas manos exquisitas, Sofía, susurró, su voz tan baja que solo yo pude oírla. Su pulgar acarició lentamente mis nudillos. Manos de artista. Un desperdicio al lado de un fracasado. Aparté mi mano bruscamente, casi derramando el brandy. El corazón se me había subido a la garganta. Él sonrió, complacido por mi reacción, y dio un sorbo sin apartar sus ojos de los míos. Pensé que eso era todo. ¿Qué diría? Suficiente, y podríamos irnos. Qué ingenua fui. Excelente. Has superado el calentamiento, anunció Ricardo en voz alta, para que todos lo oyeran. Pero solo era eso, un calentamiento. ¿Ahora? Se levantó y se dirigió a una cómoda de madera oscura. De uno de los cajones sacó una caja negra, plana y rectangular, atada con una cinta de raso. La depositó sobre la mesa y, con un gesto teatral, deshizo el lazo. Levantó la tapa y giró la caja hacia mí. Dentro, sobre un lecho de seda negra, descansaba un vestido. Corto, ajustado, de un material negro con un brillo húmedo, como charol o vinilo. A su lado, un diminuto delantal de encaje blanco y un par de largos guantes de cuero negro y finísimo. Era una grotesca parodia del uniforme de una doncella, sacada de la fantasía más retorcida y febril. Mi vestido de seda color perla me pareció de repente una túnica de monja en comparación. ¿Qué es esto?, susurré, sintiendo como la sangre abandonaba mi rostro. Este es tu uniforme de trabajo para el resto de la noche, sonrió Ricardo. Te lo pones. Bajas. Y después viene el baile. Un baile lento con cada uno de nosotros. ¿Qué te parece el juego ahora? Miré a Javier con horror, buscando desesperadamente su apoyo. Pero él seguía con la vista clavada en la mesa. Su rostro era una máscara de apatía y vergüenza. Ricardo, esto es pasarse de la raya, dijo de repente Leo, el hombre que me había dado las gracias. No tiene. Entré en la habitación que me había indicado. Era un dormitorio de invitados, oscuro y masculino, sumido en la penumbra. Dejé la caja sobre la enorme cama y me acerqué al espejo de cuerpo entero. Mi reflejo me devolvió la mirada, una chica asustada con un vestido de seda blanca,
el pelo revuelto y los ojos brillantes por las lágrimas que me negaba a derramar. Y detrás de mí, sobre la cama, yacía esa cosa negra y reluciente. Mi humillación. El precio por la debilidad de Javier. Por un segundo me quedé inmóvil. En mi mente, un único pensamiento martilleaba: huye. Salta por la ventana, deslízate por el desagüe, piérdete en la oscuridad de la noche. Pero la imagen del rostro aplastado y vencido de Javier y la sonrisa triunfante de Ricardo me detuvieron. Huir no resolvería nada. Solo aplazaría el pago y lo haría aún más cruel para él. No. Si me había metido en esto, llegaría hasta el final. Pero bajo mis propias condiciones. No sería la víctima. Sería una actriz interpretando un papel. Un papel que me habían impuesto, sí, pero que interpretaría de tal manera que a ellos mismos se les helara la sangre. Con esa fría determinación, me quité mi vestido de seda. Se deslizó por mi cuerpo y cayó al suelo en un montón ligero y silencioso. Era el adiós a la Sofía que había llegado aquí hacía una hora. Tomé el vestido negro. El material, una especie de charol sintético, era frío y desagradablemente liso al tacto. Ponérmelo fue una tortura. No se deslizaba como la seda, sino que se estiraba con dificultad, adhiriéndose a mi cuerpo como una segunda piel y emitiendo un leve y lascivo chillido con cada movimiento. Era obscenamente corto, apenas cubriendo la parte superior de mis muslos. Luego, los guantes. Largos, de finísima piel negra. Me los puse lentamente, dedo por dedo. Envolvieron mis manos y brazos hasta los codos, privando a mi piel de aire, forzando cada gesto. Y para terminar, el absurdo delantal de encaje blanco, que até a mi cintura. Parecía un símbolo burlón de inocencia sobre la oscuridad depravada del charol. Me miré de nuevo en el espejo. Una desconocida me devolvía la mirada. La chica de una revista para adultos, la protagonista de los sueños sucios de alguien. Dura, brillante, empaquetada. No quedaba nada de la Sofía del vestido blanco. En esta nueva piel, me sentía extrañamente protegida. Era una armadura. Una máscara. Bajé las escaleras lentamente, apoyando deliberadamente los pies en cada escalón para que mis tacones de aguja produjeran un taconeo nítido y autoritario sobre la madera. Cuando aparecí en lo alto de la escalera, las conversaciones cesaron al instante. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Vi en ellas una mezcla de sorpresa, lujuria y conmoción. Mateo soltó un silbido apreciativo. Ricardo sonreía abiertamente. Su mirada decía: sabía que lo harías. Busqué los ojos de Javier. Levantó la vista solo un segundo. Había tanto tormento en su mirada que la bajó de inmediato, como si le doliera físicamente mirarme. En ese instante, comprendí que ya no lo estaba salvando a él. Me estaba salvando a mí misma de las consecuencias de su debilidad. Ricardo se acercó a un viejo tocadiscos en un rincón. Un clic, un ligero siseo, y de los altavoces brotó la melodía lánguida y ronca de un viejo blues. La voz de un cantante negro hablaba de amor perdido y whisky. La banda sonora perfecta, comentó Ricardo. Mateo, eres el primero. No decepciones a la dama. Mateo se levantó y se acercó a mí. Olía a alcohol y a autocomplacencia. ¿Me permite?, preguntó con sorna. Asentí en silencio. Sus manos se posaron en mi cintura. Sus dedos apretaron el charol un poco más de lo necesario. Con la otra mano, tomó la mía, enfundada en el guante. Empezamos a movernos al ritmo de la música lenta. Yo miraba por encima de su hombro, fijando la vista en una grieta de la pared que había tras él. Desconecté todos mis sentidos. No estaba bailando, simplemente dejaba que me movieran. Mi cuerpo era un maniquí en sus manos. Sentía su aliento cálido en mi cuello, pero no lo percibía.
Estaba allí y no estaba al mismo tiempo. El baile con Alejandro, el hombre sin nombre para mí, fue diferente. No hubo ni la arrogancia satisfecha de Mateo ni intentos de conversación. Su forma de bailar era profesional, casi mecánica. Me sujetaba a una distancia calculada. Su mano en mi espalda era pesada e inmóvil, como si simplemente estuviera cumpliendo con una formalidad. Esta indiferencia era aterradora a su manera. Para él, yo no era una mujer, sino un objeto, un punto en una lista de tareas que debía ser tachado. Cuando la melodía terminó, me soltó con la misma mudez y volvió a su asiento. Llegó el turno de Leo. Era el único que parecía avergonzado. Cuando se acercó, no me miró a los ojos. Lo siento, pronunció en un susurro, justo antes de que la música comenzara a sonar. Su mano se posó en mi cintura con una levedad casi ingrávida, con un cuidado que parecía temer romperme o mancharse con el charol negro. Nos movimos al compás, y por primera vez en toda la noche, no me sentí como una muñeca. No intentó atraerme más cerca, no respiró en mi nuca. Su baile estaba lleno de un respeto culpable. Aquel susurro silencioso y su toque delicado casi destrozan mi armadura. Resistir la crueldad era más fácil que soportar la compasión. La compasión lo hacía todo real. Cuando la música se detuvo, retuvo mi mano un segundo y me miró con tanto pesar que sentí un nudo en la garganta y unas ganas terribles de llorar. Y entonces, llegó el final de este maratón. Ricardo. Se levantó el último, y en sus movimientos había una gracia depredadora. Pero antes de que pudiera dar un paso, Javier se levantó de un salto. Ricardo, basta ya, su voz temblaba, a punto de quebrarse. Ella ya ha hecho suficiente. Déjanos ir. Ricardo ni siquiera giró la cabeza hacia él. Siéntate, ordenó con un tono gélido, mirándome directamente a mí. No molestes a la dama mientras termina de amortizar tus deudas. Esa única palabra, amortizar, me golpeó como una bofetada. Javier se desinfló como un globo pinchado y se derrumbó de nuevo en su sillón, escondiendo el rostro entre las manos. El acto final de su humillación se había consumado. Ricardo se acercó. La música fluyó de nuevo de los altavoces. Esta vez era algo tenso, con las notas desgarradoras de un saxofón. Tomó mi mano, y la otra la colocó con autoridad en la curva de mi cintura, atrayéndome contra él. Sentí el calor de su cuerpo incluso a través de la gruesa tela del vestido. Era un bailarín excelente. Me guiaba con poder y precisión, obligando a mi cuerpo a obedecer, a curvarse, a seguirlo. Sus dedos se deslizaban sin reparos por el charol de mi espalda, por la fina piel de los guantes que cubrían mi brazo, como si estuviera estudiando su textura. ¿Lo sientes, Sofía?, me susurró al oído. Su aliento quemaba. Esto es la vida de verdad. Poder. Dominio. No el pantano de mediocridad en el que te tiene metida tu pelele. Me obligó a levantar la cabeza y a mirarlo a los ojos. Su mirada era oscura, absorbente como un remolino. Tú estás hecha para más que esto. Para el lujo, para someterse a hombres fuertes. Y lo sabes. Siempre lo has sabido. Intenté apartar la cara, pero sujetó mi barbilla, forzándome a mirarlo. Vi mi propio reflejo en sus ojos. Una chica de charol negro, quebrada, pero aún no vencida. La música alcanzó su clímax y se cortó de repente. Nos quedamos inmóviles. Por un instante, creí que era el final. Que la tortura había terminado. Ricardo me soltó y dio un paso atrás. Contempló a su silenciosa compañía y aplaudió teatralmente. Bravo, Sofía. Has sido magnífica. La deuda está casi saldada. Hizo una pausa, saboreando el momento. Solo queda un último toque. El acorde final. Una prueba de sinceridad,
por así decirlo. Paseó una mirada por todos los presentes que finalmente El silencio mortal que se apoderó de la habitación era un peso físico, una presión en los tímpanos. Debes besarnos. A cada uno de nosotros. La frase resonaba en mi cráneo como un eco macabro. Miré a Javier. Era su última, su absoluta última oportunidad. Le supliqué con la mirada, di que no. Levántate. Sácame de aquí. No importa si tenemos que huir de la ciudad mañana. Pero él solo permaneció sentado, aplastado, patético. Ya no era mi protector. Era parte de la jaula. Dentro de mí, algo se rompió. El último fusible que controlaba el miedo y las lágrimas se quemó. En su lugar, solo quedó una fría y resonante ceniza. Lentamente, recorrí sus rostros con la mirada. El rostro satisfecho de Mateo, el culpable de Leo, el indiferente de Alejandro y el triunfante y posesivo de Ricardo. Muy bien, dije. Mi voz sonó uniforme y tranquila, sorprendiéndome incluso a mí misma. ¿Quieren un espectáculo? Lo tendrán. Decidí empezar por Mateo, para acabar con él cuanto antes. Sonrió con suficiencia, esperando su premio. Me acerqué y, sin darle tiempo a reaccionar, apreté mis labios contra los suyos, brevemente, casi con asco. Fue como tocar algo húmedo y desagradable. Me aparté sin mostrar una sola emoción. Su sonrisa se desvaneció. Esperaba otra cosa. El siguiente, Alejandro, actuó con rapidez y casi sin mirarme. Su beso fue seco y formal, como un apretón de manos. Pasé a Leo. Me miraba con dolor. Cuando me acerqué, negó con la cabeza. No lo haré, dijo en voz baja. Entonces la deuda no se considerará saldada, observó Ricardo desde su asiento con un tono glacial. Leo suspiró pesadamente, me miró y, en lugar de besarme en los labios, posó los suyos de forma rápida y casi ingrávida en mi frente. Vete, susurró, solo para que Ricardo lo oyera, quien ante esto solo soltó un bufido de desprecio. Y entonces, la gran final. Me acerqué a Ricardo. No esperó. Él mismo dio un paso adelante y me atrajo hacia él por la cintura. Mi recompensa, susurró, y aplastó su boca contra la mía. No fue un beso, fue una marca, el sello de un propietario, una demostración de poder. Esperaba que cerrara los ojos, que me encogiera, que me sometiera. Pero yo le miré directamente a sus ojos oscuros y triunfantes. Y entonces, le respondí. Dejé de ser la víctima. Por una fracción de segundo, me convertí en la depredadora. Respondí a su beso con la misma fuerza, pero con una furia fría y muerta, vertiendo en ese movimiento todo mi odio. Y en el último instante, apreté los labios un poco más fuerte, mordiendo su labio inferior. Muy suavemente, pero lo suficiente para que lo sintiera. Se apartó, parpadeando sorprendido. Por un momento, la perplejidad cruzó su mirada. Sentí en mi lengua el casi imperceptible sabor salado de la sangre. Su sangre. Yo había ganado. No en su juego, sino en el mío. Se acabó, dije, dando un paso atrás. La deuda está pagada. Nos vamos. Ricardo se pasó un dedo por el labio, lo miró, pero no dijo nada. Solo asintió en silencio. El camino a casa transcurrió en un silencio ensordecedor. Javier intentó decir algo varias veces, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Y yo no tenía nada que decirle. Entre nosotros yacían las ruinas humeantes de lo que una vez fue amor y confianza. Cuando llegamos al edificio, salí del coche sin decir una palabra y, sin mirar atrás, me dirigí